El Señor hace días estuvo ordenando mi agenda de predicación para este año 2021 y por lo menos he recibido unos cuantos mensajes y hay 3 de ellos que el Señor me ha ordenado como si fuera una serie y se titula Preparándonos para la conquista. Hay 3 mensajes: preparándonos para la conquista parte 1, preparándonos para la conquista parte 2 y preparándonos para la conquista parte 3. Usted tiene que estar muy atento a esta serie de 3 mensajes porque cada uno van complementando al otro. Y según yo estuve estudiando y siendo ministrado por el Señor, el último mensaje con el complemento del primero que es hoy y del segundo que vendrá, el último mensaje va a causar una activación en nuestra congregación. Amén. Va a activar algo y algo va a despertar al final de esta serie. En el nombre del Señor. ¿Usted está listo? ¿Seguro que usted está listo? Aleluya. Diga conmigo: año 2021. Para venga su reino. Es un año de conquista. Amén. La palabra conquista tiene una gran relación con lo que fue la obra de Dios con su pueblo Israel. Israel, a quien Dios escogió, engendró, anunció. Este pueblo tuvo que ser liberado de una cautividad. Esta cautividad se llamó Egipto. Diga conmigo: Egipto. Dios los sacó de esa cautividad, los llevó por un desierto a una tierra prometida. Esa tierra era el destino de Israel. Esa tierra era la bendición de ese pueblo. Esa tierra era la independencia, la localidad, la ubicación de ese pueblo. Era el cumplimiento del propósito de Dios para ellos. Pero hay un detalle, y es que aunque Dios le anunció, le profetizó, le entregó, le prometió la tierra, el pueblo tuvo que conquistarla. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien ha estudiado eso? Dije que el pueblo tuvo que conquistarla. Tuvo que llegar a la tierra y sacar a todo el que estaba en esa tierra, que eran enemigos de Dios y enemigos de ellos. Personas que vivían ahí pero no servían al Señor, servían a otros dioses. Y ellos tuvieron que luchar con ellos, sacarlos, aunque la tierra era de ellos en promesa. Pero tuvieron que luchar. Tuvo que haber un espíritu de guerra. Tuvo que haber un espíritu guerrero, un espíritu de conquista. El pueblo que se acomodó fue reprendido y tuvo que vivir como inquilino donde eran dueños. Tuvieron que vivir pagando, dependiendo de otros donde eso era de ellos. Porque ciertamente es más fácil ser inquilino que ser dueño. Es más fácil vivir alquilado que vivir en lo propio. ¿Está conmigo? Para vivir en lo propio hay que tomar una decisión de mucho sacrificio. Hay que hacer un gran esfuerzo. Hay que tener disciplina. Hay que tomar decisiones fuertes. Pero la vida alquilada es una vida que se acomoda. Por eso hay gente que vive alquilada toda su vida, no porque no ha podido salir a lo propio, sino porque se han acomodado. Y cuando uno se acomoda, desactiva la diligencia, desactiva la capacidad de soñar y de tener visión. Cuando uno se acomoda, uno se desactiva y tiene enorme miedo a los cambios. Tiene miedo a la conquista. Crea una mentalidad de conformismo. Me siento bien donde estoy. Me siento bien como estoy. Para alguien salir de lo ajeno a lo propio, dije que tiene que tomar una decisión determinante. Tiene que estar dispuesto al sacrificio, al esfuerzo. Aunque planifique, va a tener que tener fe, porque va a llegar un momento donde se tendrá que lanzar a lo incierto. Aunque tenga dominio en un plan, pero siempre habrá una parte de incertidumbre. Y la incertidumbre nos invita a creer. Amén. En tal sentido,
Dios nos ha entregado este territorio. Gente que está durmiendo, vamos a entender que es la mañana. Vamos a echarle la culpa a la mañana, a los que están durmiendo todavía. Pero los que están despiertos, vamos caminando. Amén. Vamos caminando los que están despiertos. Dije que Dios nos ha entregado este territorio. Amén. Amén. Cuando digo que Dios nos ha entregado este territorio, no estoy hablando de tierra. A Israel Dios le habló de tierra, pero a la iglesia Dios no le está hablando de tierra. Cuando digo que Dios nos entregó este territorio, estoy hablando que hay que conquistar este territorio, pero no es conquistar la tierra, es conquistar las familias, las personas, los matrimonios, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños que Dios nos entregó en este territorio. Cuando hablo de este territorio, no me refiero solo a La Piña a mi izquierda o Juana Saltitopa a mi derecha. No, no me limito a eso. Estoy declarando el territorio de Venga Su Reino. ¿Cuál es el territorio de Venga Su Reino? Todo lugar donde hay un hijo de esta casa de fe. Entienda que cada hijo de esta casa de fe es una bandera. En la antigüedad ponían estandarte en los puntos o lugares ocupados por un imperio. Ponían también estatuas con la imagen del emperador. Y donde quiera que había una estatua del emperador, eso quería decir que era parte del territorio de su reino, de su dominio, de su imperio. Pero también ponían banderas. Y hoy en día todavía los territorios ocupados por una nación se marcan por banderas. Por eso cuando usted va a diferentes lugares, por lo menos en Estados Unidos se ve bastante eso. Cada vez que usted va a un estado, usted ve banderas. Pero no solo en los estados, también en las embajadas. Porque las embajadas son un territorio en una nación ajena que pertenece a la nación representada por esa embajada. Por eso ponen una bandera. Y quiere decir territorio del país representado con esa bandera. Eso es un estandarte. Usted es una bandera de Venga Su Reino. Donde quiera que hay un hijo de esta casa de fe, hay una bandera de esta casa de fe. Amén. Y eso está diciendo que es territorio. Y nuestro escudo es Cristo Jesús. Amén. Amén. En tal sentido, ¿qué territorio vamos a conquistar? El que Dios nos ha entregado. Y usted es la muestra de que Dios nos ha entregado un territorio, porque usted representa una comunidad, usted representa una familia, usted es una bandera de esta casa de fe en ese territorio, y ese territorio hay que conquistarlo. Se acabó de que pasen los años y tú no logres ni siquiera conquistar a tus padres por ser perezoso en oración. Se acabó el tiempo de que pasen los años de vida cristiana y en vez de tú estar quejándote y llorando por los problemas de tu hogar, estés conquistando tu familia. Tienes que conquistar tus padres, tienes que conquistar tu pareja, tienes que conquistar tus hijos. No me vengas con el cuento que la salvación es individual. Esa es responsabilidad suya. En vez de usted estarse justificando con su resentimiento de que la salvación es individual, declare lo que dijo Pablo: tú y tu casa servirán al Señor. Amén. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que pasa es que usted con ese evangelio de orilla no se conquista ni usted. Usted tiene que apretarse los pantalones para que conquiste su vida y conquiste los suyos. Que conquiste su casa, que conquiste a sus vecinos, que sea cuestión de tiempo para que su luz resplandezca y desaloje toda oscuridad en su entorno. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Diga: preparándonos para la conquista. Iremos en el nombre del Señor a llevar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos,
a pregonar libertad a los cautivos y a anunciar el tiempo de liberación y reconciliación del Señor. En el nombre de Jesús. Libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 12. Damos la bienvenida a cada hijo de la casa, a las visitas que nos acompañan, familiares que están aquí. Usted es más que bienvenido a este tiempo de culto al Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 12. Leemos: para gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: he aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he aquí su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces respondió Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Los versos que nosotros acabamos de leer muestran claramente el encuentro de Dios con un hombre, pero también muestra el llamado que Dios le hizo a este hombre. También esto nos deja ver una dirección de conquista que el Señor le está dando. Dios le está diciendo a Moisés, en primer lugar, llama su atención. Moisés se encuentra envuelto en una actividad cotidiana que formaba parte de la segunda etapa de su vida. La vida de Moisés la podemos dividir en 3 etapas, y cada etapa está marcada por 40 años. Este hombre duró viviendo 120 años. Sus primeros 40 años lo vivió como príncipe en la tierra de Egipto. Sus segundos 40 años lo vivió como pastor en la tierra de Madián, y sus terceros o últimos 40 años lo vivió como un legislador, llevando el pueblo de Dios a través del desierto a la tierra prometida. En cada una de estas etapas este hombre fue preparado según planteamientos de los estudios bíblicos profundos que se han hecho. Cada vez que en la Biblia presenta el número 40 como un periodo de tiempo, como una etapa en la vida de una persona, en algo que aparece el número 40, siempre hay un común denominador, y era que Dios estaba preparando algo. Siempre que usted ve este número 40, algo Dios estaba preparando. Pero hay algo más: cada vez que Dios estaba preparando algo, lo estaba listando para la manifestación de algo, lo estaba preparando para entregarle algo, para ponerlo a hacer algo. Y esto ocurrió con Moisés. 40 años en muchos lugares representa una generación. Es decir, que Moisés vivió primero una generación, luego una segunda generación y luego una
tercera generación. Y la Biblia da testimonio de esto, porque cuando Moisés muere, la Biblia dice que Dios llama a un segundo hombre al liderazgo, que es Josué, y Dios le habla de una generación que nació en el desierto, que no es la misma que sacó Moisés de Egipto. La que Moisés sacó de Egipto pertenecía a su propia generación, pero la que nació en el desierto era una nueva generación que no había sido circuncidada. Esta nueva generación Dios se la entregó a Josué. El punto es que en la segunda etapa de la vida de Moisés es ahí donde Dios prepara a este hombre para un encuentro con él. Moisés conocía de Dios, pero de manera histórica. Él había escuchado. Es como dice la Biblia en el libro de Job: de oída te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Job dice de oída te había escuchado, era porque se hablaba de Dios en su tiempo, se comunicaba el mensaje de Dios, se hacían cosas para Dios y él tenía conocimiento de él. Pero cuando dice ahora mis ojos te ven, es porque Job ha pasado de la historia de Dios a la experiencia con Dios, y eso es algo que le hace falta a muchos cristianos. Muchos cristianos conocen al Dios histórico, ellos han escuchado hablar de Dios, ellos han leído de Dios, ellos han escuchado canciones de Dios, pero no han tenido un encuentro con Dios, no tienen experiencia con Dios, y por eso usted ve que se mantienen como si Dios no existiera. Ellos te dicen que sí con la cabeza, que Dios es real, pero no te lo dicen con el corazón, porque para decir algo con el corazón primero hay que experimentarlo. ¿Está conmigo? Entonces Moisés conocía a Dios históricamente, pero Dios lo estaba preparando para un encuentro con él, y es en medio de la actividad que Moisés estaba haciendo como pastor de las ovejas de su suegro, que Dios entonces ve el escenario perfecto para ese encuentro. Es bueno que usted sepa que Moisés pastoreando las ovejas de su suegro era una señal del carácter de Moisés. Esto dice que Moisés era humilde, esto dice que Moisés era siervo. Recuerde que Moisés viene de Egipto, la mayor potencia en su momento. Moisés era candidato al gobierno de Egipto. Moisés era príncipe, era de la familia real. Haber ocupado la posición de pastor como un hombre campestre del campo era una humillación. Era usted salir de ser un funcionario de la potencia más grande del mundo a ser un pastor de ovejas en un campo remoto, y ni siquiera eran sus ovejas, eran las ovejas de otro hombre. Es decir, que esto decía que este hombre era humilde y que estaba dispuesto a renunciar a lo que sea por atender el llamado que le hicieran. Era un hombre responsable, era un hombre de compromiso, había un carácter en él que se había formado. Entonces cuando Dios llama a Moisés, hay una serie de cosas que ocurren que la Biblia presenta como detalles, que no están ahí de más, están ahí por algo. Y esos detalles, según algunos rabinos estudiosos del texto hebreo de la historia de Dios, ellos dicen que cada uno de estos detalles tenía una connotación o una representación espiritual. Cuando la Biblia dice que Moisés miró, cuando la Biblia dice que Moisés dijo iré yo, que en el hebreo no dice iré yo, sino que Moisés se apartó. Todo esto implica que hubo una preparación mental, emocional, espiritual en Moisés. Es decir, que no es un accidente encontrarse con Dios. Para tener un encuentro con Dios tiene que haber una preparación, tiene que haber una preparación de conciencia, tiene que haber una preparación de carácter, tiene que haber una desintoxicación, tiene que haber un despojo en la vida de la persona. Usted no va a tener un encuentro con Dios solo por usted venir a la iglesia, solo por usted venir al culto. Usted tiene que empezar a caminar en la guianza del Espíritu, y Él lo irá preparando para ese encuentro. El punto es que dentro de los detalles, Moisés está atendiendo las ovejas de su suegro, pero dice que de repente hay una zarza, un árbol pequeño, espinoso, un árbol deformado. Dice que está ardiendo
ardiendo en fuego, pero que no se consumía. Es decir, que había fuego, y usted sabe que el fuego tiene la capacidad de destruir, pero el fuego no destruía este pequeño árbol. Esto estaba dando un mensaje. Lo primero que esto está representando es la presencia de Dios. Uno de los símbolos de la presencia de Dios es el fuego. Dios, como fuego, purifica los metales, pero destruye todo lo que es combustible. Esto da a entender que lo que es impuro en la presencia de Dios se destruye, pero lo que es puro en la presencia de Dios se pule. Por eso la gente corrupta huye de la presencia de Dios, pero la gente que es pura de corazón, aunque sea deformada de temperamento, deformada de carácter, será cuestión de tiempo para ser pulidos en la presencia de Dios. Amén. Amén. Aleluya. En tal sentido, este fuego también representaba el pueblo de Israel. Así como el árbol de la zarza es pequeño, Israel era un pequeño pueblo entre todas las naciones de la tierra. Este fuego representaba todos los padecimientos que Israel iba a tener. El que el fuego ardiera pero no se consumiera representaba que aunque Israel iba a padecer muchas dificultades, iba a atravesar muchos momentos difíciles, nada de eso lo iba a destruir, porque Dios lo iba a preservar. Todo esto Dios estaba comunicando con este fuego. Fíjese que usted lee literalmente que una zarza estaba ardiendo y no se consumía, pero espiritualmente y proféticamente estaban ocurriendo muchas cosas. Hay otro punto. La Biblia dice que cuando Moisés ve el fuego, él dice: yo iré. Pero lo primero que él hace es ver el fuego, y lo segundo que hace es caminar hacia el fuego. Son dos acciones que hace Moisés, son dos cosas que hace Moisés. Una es primera y la otra es segunda. El primero, que es ver, tiene que ver con la atención. Dios estaba llamando la atención de Moisés porque él estaba distraído en asuntos cotidianos, y Dios tenía que hacer algo para llamar su atención. Pero mirar también tiene que ver con contemplar, tiene que ver con uno mirar algo, estudiar algo, analizar algo. Pero lo segundo tiene que ver con moverse hacia lo que uno está mirando, y es bueno saber identificar y diferenciar estas dos acciones, porque muchos nos quedamos mirando el fuego, pero no caminamos hacia el fuego. Recuerde que el fuego representa la presencia de Dios, y muchos creyentes se mantienen en la contemplación. Vienen, como dice David, y estar en el templo para inquirir en tu hermosura, y muchos creyentes solo se quedan en la contemplación, y eso te mantiene como un espectador. Ellos van al culto a contemplar la presencia de Dios, lo que la presencia hace en el culto, cómo el fuego se manifiesta, cómo algunos son tomados por esa presencia. Ellos contemplan. Eso es bueno, pero eso es lo primero. Cuando usted contempla la presencia de Dios, cuando usted es testigo de la presencia de Dios, usted tiene que accionar hacia esa presencia. Moisés no se conformó con mirar. Él dijo: yo tengo que acercarme a eso que yo estoy mirando. Amén. Por tal razón, usted decide si quedarse mirando o ir hacia lo que usted está mirando. Usted decide qué creyente ser. Usted puede vivir la vida cristiana mirando la presencia de Dios. Usted puede esperar que Cristo venga mirando la presencia de Dios, pero benditos aquellos que no solo miran la presencia, sino que dicen: yo tengo que acercarme a esa presencia. Que no se quedan a la distancia, sino que van a esa presencia. El punto es que moverse de mirar a ir implica un precio. ¿Cuál es el precio? Es abandonar lo que tengo mientras estoy mirando. En el momento que Moisés dejó de mirar y se acercó al fuego, renunció a las ovejas de Jetro. En ese momento Moisés estaba diciendo: para mí es más importante el fuego que yo estoy viendo que las ovejas que yo estoy atendiendo. Ese fue el precio. El precio fue soltar algo para agarrar algo mayor. ¿Está conmigo? Ahora bien, el Dios de amor es también santo. Jamás el amor y la misericordia de Dios van a invalidar la santidad de Dios. Hay gente que se confunde.
y dice: Dios me ama, es cierto. Dios tiene de mí misericordia, es cierto. Pero Dios también demanda desde su santidad. Hay gente que cree que porque Dios lo ama, Dios lo acepta con todos sus pecados. Sí, Él te recibe así, pero su santidad exige cambio. Su santidad exige liberación. Su santidad exige abandono de todo lo mundano, de todo lo que a Dios no le agrada. Y hay muchos de nosotros que queremos vivir cerca de Dios, pero con todo lo que traemos de Egipto. La conquista que Dios le estaba dando a Moisés para Egipto implicaba sacar el pueblo de esa nación, pero también sacar la nación del pueblo. Una cosa era sacar el pueblo de Egipto y otra cosa era sacar Egipto del pueblo. Y eso mismo se repite en los cristianos, en los creyentes. Una cosa es que Dios te saca del mundo cuando te arrepientes, pero otra cosa es que cuando estás aquí adentro, Dios saca el mundo de ti. Despreocúpese que yo estoy impuesto a predicarle a hueso seco. Vivirán estos huesos. Solo tú lo sabes, Señor. Ese no es problema mío. Solo tú lo sabes. Había que sacar a Egipto del pueblo. ¿Qué quiere decir sacar a Egipto del pueblo? Sacar la mentalidad de Egipto que ellos habían adoptado. Sacar la cultura de Egipto que ellos habían asumido. Sacar la fe de Egipto que ellos habían tomado. Sacar a Egipto del pueblo. Repito, una cosa es sacar el pueblo de Egipto y la otra es sacar a Egipto del pueblo. Sacar al pueblo de Egipto fue difícil, pero jamás tan difícil como sacar a Egipto del pueblo. Porque el pueblo salió de Egipto en par de días, pero Egipto salió del pueblo a los años. En el desierto y aún en la tierra prometida todavía estaban sacando a Egipto del pueblo. Porque Egipto se arraiga. Estamos hablando de mentalidad, estamos hablando de enseñanzas, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de cultura. Y eso no se borra de la noche a la mañana. Toda esa costumbre que usted trae del mundo, esa mentalidad que usted trae del mundo, la cultura del mundo que viene arropada en su corazón, eso no se va de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Y por eso Dios tuvo que meter al pueblo en dificultades. Fue para sacar a Egipto de su corazón. Entonces Moisés ahora se acerca a Dios. Pero ahora Moisés tiene un encuentro con la santidad de Dios. Dios le dice a Moisés: detente, vienes muy rápido, vienes muy confiado. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando, tierra o monte santo es. Este monte Dios lo estaba señalando conforme a lo que Dios iba a hacer en ese monte. Ese monte Dios lo había apartado entre todos los montes de la tierra, por eso era santo. Fue el monte que Dios escogió para establecer su presencia y para poder revelarse a Moisés, a su pueblo. Fue el monte que Dios escogió para entregarle la Torá, para entregarle los mandamientos al pueblo de Israel. Entonces Dios le está diciendo a Moisés que se detenga y le dice que el monte es santo, pero Dios le dice algo que Moisés tiene que hacer. Y aquí llego ya para terminar. Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies. Pero recuerde que la prohibición o la limitación que Dios le pone a Moisés es por su santidad. Moisés viene de manera ligera, pero Dios lo detiene. Dios está llamando a Moisés. Él le dice: Moisés, Moisés. ¿Y por qué si Dios lo está llamando? Se entiende que es una invitación. Ahora Dios le está diciendo que se detenga. ¿Cómo podemos entender esto? Si Dios me está llamando es para que vaya a Él, pero ahora me está deteniendo. Lo que pasa es que el llamado de Dios implica santidad.
Y la santidad implica quitar el calzado de los pies. Moisés viene de manera muy confiada a acercarse al fenómeno de la zarza que está ardiendo, símbolo de la presencia de Dios y del pueblo de Israel. Pero Dios le dice: detente, y le da la razón. El lugar en que tú estás pisando, tierra santa es. Entonces le dice: quita el calzado de tus pies. ¿Qué tiene que ver el calzado de los pies con el Dios santo? ¿Qué era lo que Dios le estaba comunicando a Moisés? ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros? Estoy hablando con una iglesia que está siendo preparada para una conquista, y hay algo que ocurrió en Moisés antes de ir a conquistar que tiene también que ocurrir con cada uno de nosotros. No podemos ir a conquistar sin primero tener un encuentro con Dios. Este encuentro va a implicar mirar el fuego de la presencia de Dios, pero caminar hacia ese fuego. Este encuentro va a implicar que nosotros asumamos la santidad de Dios y que no seamos ligeros para involucrarnos en las cosas de Dios sin primero participar de la santidad de Dios. Hay gente que tiene una mentalidad ligera para lo de Dios. Ellos quieren participar del llamado. Ellos quieren involucrarse en el servicio. Ellos quieren involucrarse en la actividad del reino de Dios, pero no han participado de la santidad de Dios. Y la Biblia dice que Dios se santifica en todos los que se acercan a Él. De manera que todo el que está cerca de Dios naturalmente debe participar de la santidad de Dios. Y peor aún, si usted no participa de la santidad de Dios, usted no podrá representar al Dios santo en lo que usted haga para Él. Y si usted no representa a Dios en lo que usted hace para Él, usted se está sirviendo a sí mismo y se está adorando a sí mismo. La única manera de servir al Señor es por medio de su santidad. Amén. Repito, Moisés está teniendo un encuentro con Dios, pero Moisés también está recibiendo un llamado de Dios. El llamado de Dios a Moisés es a la conquista. Moisés iba a conquistar una nación. Moisés iba a conquistar familia, y Dios le está llamando para esto. Pero aquí estamos viendo que Dios está preparando primero al conquistador. El conquistador lleva el calzado puesto y se está acercando al monte santo de Dios y al fuego de su presencia. Y Dios le dice: quita el calzado de tus pies. Esto tenía un significado. En primer lugar, cuando los esclavos, los siervos, entraban a un lugar, tenían que quitarse el calzado cuando estaban frente a su Señor, porque esto era una señal de respeto y de sumisión. Al un esclavo, un siervo, quitarse el calzado, estaba diciendo: yo reconozco que el que está frente a mí está por encima de mí. Cuando él se quitaba el calzado, estaba reconociendo: aquel que está frente a mí tiene autoridad sobre mí. Cuando alguien se quitaba el calzado frente a alguien, estaba diciendo: yo me dispongo a someterme a lo que tú quieres, a lo que tú digas, a tu voluntad. Por eso era propio de los siervos. Quitarse el calzado era una imagen de siervo. Moisés le estaba diciendo a Dios: yo me dispongo a servirte, yo pongo mi vida para tu servicio. Pero no era que solo se lo estaba diciendo Moisés, era que Dios se lo estaba pidiendo. Dios le estaba diciendo: tú tienes que servirme, tú tienes que someterte a mi autoridad. Pero hay algo más profundo que no se ve tan fácil en la Biblia, y es que quitarse el calzado tenía una connotación de comunión. Dios le estaba diciendo a Moisés: yo quiero tener comunión contigo, pero hay algo que tú tienes que quitar. Lo que le dice es el calzado. ¿Qué representa el calzado en este segundo sentido? Representa que el calzado es lo que hace contacto con el suelo. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés: yo soy espíritu, y para tú elevarte hacia mí, para tú relacionarte conmigo, tienes que desconectarte de lo terrenal, tienes que desconectarte de las cosas del mundo. Es imposible tener comunión con el Dios que es espíritu teniendo conexión con el mundo. Por eso esto implica
implica negarse al mundo. Esto implica aborrecer el mundo. Mientras usted lleve el calzado puesto, usted es un cristiano pero mundano. Usted camina o pretende caminar con Dios, pero usted sigue conectado a cosas de este mundo, y eso no se puede. Amén. ¿Está hablando Dios con alguien aquí? ¿Está alguien listo para conquistar? Pues Dios le está diciendo: quita el calzado de tus pies, despójate y desconéctate del mundo, y te conectarás conmigo. Con el calzado se caminaba en el mundo. Con el calzado Moisés caminaba en el suelo. Sin el calzado iba a caminar en el cielo. Con el calzado iba a caminar en las cosas materiales. Sin el calzado iba a caminar en las cosas espirituales. ¿Cómo tú vas a caminar en la vida en el espíritu mientras sigas caminando carnalmente? Mientras sigas caminando en las cosas de este mundo. Todo el que ha caminado con Dios ha tenido que morir al mundo. Todo el que ha caminado con el Dios Todopoderoso ha tenido que renunciar a las cosas de este mundo. En la historia de Dios con el hombre jamás ha aparecido alguien que haya caminado con él, que no se haya quitado el calzado, que no haya muerto a las cosas de este mundo. Mientras usted siga inclinándose a las cosas de este mundo, lo siento por usted, pero Dios no camina con gente que tengan el calzado puesto. Tienes que quitarte el calzado. Dios no le dijo: te quito el calzado. Dios le dijo: quítate el calzado. Porque despojarte es responsabilidad tuya. Negarte es responsabilidad tuya. Así que deja esa excusa barata del que no quiere cambiar, porque todo el que no quiere cambiar vive delegándole a Dios lo que tiene que hacer él. Sí, Dios es que me va a cambiar. Sí, yo estoy esperando que Dios me libere. No. Dios ha puesto su liberación a tu disposición. Dios ha puesto el cambio a tu disposición. Usted es que tiene que agarrarlo. Usted es que tiene que decir: hasta hoy. No es que estoy esperando que Dios lo haga, es que hoy yo decido dejar de hacerlo. ¿Está conmigo? Dios no se reveló a Moisés hasta que Moisés no se quitó el calzado. Dios no se reveló a Moisés hasta que Moisés no se quitó el calzado. Dios no le enseñó la conquista a Moisés hasta que él no se quitó el calzado. Porque gente con calzado puesto no pueden ir a la conquista. Gente con el calzado puesto no conoce al Dios Todopoderoso. Quitarse el calzado es una decisión de renuncia. Quitarse el calzado es una decisión de morir a las cosas de este mundo. Dios le estaba diciendo: desconéctate del mundo. La Biblia dice esto, pero los maestros o rabinos o sabios judíos dicen que Moisés llegó en ese encuentro al mayor nivel espiritual que un hombre pueda llegar en la tierra. En ese momento Moisés y Dios se hicieron uno. En ese momento Moisés se conectó con el Dios Todopoderoso, con la fuente de toda la creación, con el Dios de la existencia, con aquel que no cabe en lo que ha creado. Dios le está diciendo: ¿quieres caminar conmigo? ¿Quieres tener un encuentro conmigo? ¿Quieres conocerme? Quítate el calzado de los pies.